Muy buenas, hermanos, amigos, familia, reciban un cordial saludo, dando gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad. Seguimos entre los vivos y haciendo algo que le sirva al Señor también, que no solamente es cuestión de vivir aquí muchos años, sino qué estamos haciendo con nuestra vida. No estar solamente dispuesto a dar la vida por Jesucristo, a morir por Jesucristo si nos toca, como hablamos muchas veces, sino vivir para Jesucristo, que es lo más importante, que ahora nos está necesitando, y mis pies son los pies de Él y mi voz es la voz de Él también, para poderles servir y llevar a cabo la obra que nos dejó de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero seguimos aquí, de todos modos, sin empezar la obra, pero a pesar de todo el Señor nos ama y todavía no ha venido. A la final, los ángeles serán los que tienen que hacer la siega aquí, porque todo se quedó en veremos nada más. Pero seguimos haciendo algo, compartiendo esta palabra de Dios, que ojalá les esté sirviendo de algo también, porque o de no es pérdida de tiempo todo lo que se hace aquí, y no es tan sencillo tampoco esto. No piense que esto es así, nada más, no, esto es y demanda tiempo y demanda otras personas, que somos un equipo. Y ahí estamos, por amor a Jesucristo lo hacemos y seguimos adelante. Venimos hablando en cuanto a qué vino Jesucristo, y la pregunta sería, ¿a qué vino? Y diríamos, a morir por nosotros, a pagar nuestros pecados, a pagar la deuda nuestra, porque nosotros no la podíamos pagar. Pero ya vimos que vino no a traer paz, sino espada, poner en disensión a la gente, unos a favor, otros en contra, y todo esto es normal. Vino también a predicar la palabra. Yo he venido a llevar la palabra a todas partes. Y predicó el Evangelio y fue el único que pudo decir, he acabado la obra que me diste. Pero a tiempo completo y horas extras, como estuvimos viendo. Hoy vamos a ver otro pasaje aquí donde se nos dice algo, ¿a qué vino el Señor? Está en Lucas capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 27, pero oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo nos acercamos, agradecidos por su amor, que a pesar de los esfuerzos que hacemos por no merecerlo, usted nunca deja de amarnos. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, porque es un amor eterno, no es un amor fingido como nuestro Señor. Gracias por tolerarnos siempre y por mostrar a usted lo que es el amor. Nos amó primero, antes de que nosotros pudiéramos hacer bien o mal, para que toda la gloria sea para usted. Y pidiendo, Padre, que el Espíritu Santo que ha hecho morar en mí, Él sea el Maestro, que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Lucas capítulo 5, versículo 27 en adelante, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Estamos hablando de Mateo. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con él. Y los publicanos no eran tan bien vistos. Yo veo que muchas veces los tomó el Señor Jesucristo a los gentiles y publicanos como para ilustrar el pecado. Era gente que se prestaba para explotar al mismo pueblo, como he oído, y por allá Juan el Bautista, cuando bautizaba, y vino un publicano y dijo, ¿y yo qué haré? Dijo, no exijan más de lo que está establecido, porque ellos cobraron un poco más y se iban llevando la plata, y se enriquecían mucho y no eran bien vistos esta gente. Pero llamó a Mateo, que era uno de ellos, y dejó todo allá y le siguió a Jesucristo, pero le hizo un banquete e invitó a los publicanos.
Pero por aquí están los fariseos, los que se creen muy justos y que no necesitan de nada y que no son como los demás, sino que son muy especiales. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mire, Cristo está ahí sentado y no dice nada. Se siente muy bien porque a eso vino. Fue a llamar a estos pecadores, no a estos que se autojustifican. El 31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido, estamos hablando de esto, ¿a qué vino Jesús? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué no vino a llamar a justos? La respuesta está aquí en Romanos capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Vamos a leer un poquito. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por algo dijo Cristo: yo no he venido a llamar a justos, porque eso no hay. Le leo un poquito, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay un justo sobre la tierra. Entonces, Él dice: yo no he venido a llamar a justos, porque no hay. Pero sí hay algunos que se consideraban muy justos y buenos, como está la gente. La mayoría de gente está así. Yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo no le hago mal a nadie, no miento, no robo, nada de estos. Y el Señor va a decir: yo no vine a buscar a estos, yo vengo a buscar es pecadores. Así como lo reconoció el apóstol Pablo, que venimos hablando los miércoles. Él dijo allá en 2 Timoteo: yo soy el primero de los pecadores, el más grande. O 1 Timoteo capítulo 1. Pero reconoció, y verdaderamente él se dio cuenta que era un pecador y que si Dios le extendió esa gracia y esa clemencia para con él, él no la desperdició. Y empezó a hablar en cuanto a la justicia, que es imposible justificarse por medio de las buenas obras. Si las buenas obras justificaran a alguien, Jesús no habría muerto. Pero dice por acá la palabra en Lucas capítulo 5, versículo 30. Vamos a ver si es. Lucas capítulo 5, versículo 30 y 31. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es un pasaje paralelo a esto. No he venido a llamar a justos, porque no hay uno siquiera. Él es el único, el justo por los injustos. Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Mire cuánto ha hecho Dios, y a eso vino, no a llamar a justos al arrepentimiento, porque no hay, sino a pecadores. Todos somos pecadores. El problema es que no todos nos damos cuenta que somos pecadores. Yo les decía, es muy importante cuando yo me voy al bosque y le hablo a la gente que está ahí, que saben que han hecho mal, que roban. Unos habrán matado, y sí, han matado, y otros están presos y todo, y saben que son malos.
Y cuando se les predica el Evangelio, ellos lo aceptan más fácil, porque dice, si yo siendo como soy, Dios me perdona mis pecados si yo le creo a Jesucristo, entonces yo lo hago. Pero los que están fuera del bosque, no, yo no le hago mal a nadie, todo esto, entonces se autojustifican a sí mismos. Y la cuestión no es esa, es mientras yo no me dé cuenta que soy un pecador perdido, que necesito ser hallado por Jesucristo, entonces Cristo no va a venir por mí. Sabe y yo sé que soy un pecador, pero siempre me estoy autojustificando. Entonces dirá, yo no he venido a llamar a estos justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Dice el Señor aquí en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, en el versículo 9, va a hablar de los fariseos, que siempre se autojustificaban y todo lo demás. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esta fue una generación que se perdió por lo que dijo Jesús en el capítulo 23 de Mateo. Razas de víbora, ¿cómo escaparéis del fuego eterno del infierno? ¿Cómo escaparán? Si nunca se dieron cuenta que eran pecadores perdidos igual que todos los publicanos y los demás. Se autojustificaban porque aquí mismo dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Siempre eran menospreciando a los demás porque ellos eran, digamos, como de otra raza. Impecables, no tenían pecado. Y si Dios en el Salmo 14 dice que miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido, un justo, alguien que buscara a Dios, y no lo halló. Ellos deberían leer y leían y conocían, porque dijo Jesús en el capítulo 23 de Mateo, en la cátedra de Moisés se sientan. Así que hagan todo lo que ellos les digan, pero no lo que ellos hacen. Y él dijo, cruzan mar y tierra para ser un prosélito o un creyente, y una vez hecho creyente, lo vuelven 2 veces más hijos del infierno que ellos, y los apunta que hijos del infierno como ellos. Estos fueron los que blasfemaron de Jesucristo cuando Él estaba haciendo sanidades y de todo con el poder del Espíritu Santo. Y le dijeron, por el poder del Belcebú, el príncipe de los demonios, expulsa de los demonios. Y Cristo dijo, todo pecado les será perdonado a los hijos de los hombres y cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada ni en esta ni en la otra vida. Así que desde ya tenían la soga al cuello. Y se perdió, ¿por qué? Por nunca reconocer ni darse cuenta que era un pecador, como hay mucha gente hoy. Así que les dijo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola, versículo 10 de Lucas capítulo 18. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones. Yo soy muy honrado, en otras palabras. Injustos, mire, porque nosotros sí somos justos, tal vez diciendo, y delante de Dios diciendo estas cosas tremendas. No soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Injustos. Ahí está diciendo una verdad tremenda. Injustos. Pero ellos son iguales. Y tal vez peor, porque los otros sí se daban cuenta que eran pecadores y estaban buscando, eran injustos y estaban buscando a Cristo. Os digo que éste descendió a su casa justificado
el 12, sigue hablando el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Este descendió justificado a su casa. Reconoció el pecado que había en él. No era ni digno de hablar ni levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y dijo: sé propicio a mi pecador. Señor, tenga misericordia. Y dice: descendió justificado. Pero el otro no. Y no vino a llamar a estos. Vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. No vine a llamar a justos como estos que se autojustificaban a sí mismos. Aquí en Lucas capítulo 15, capítulo 16, versículos 14 y 15 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, está hablando Cristo: vosotros sois los que os justificáis y a vosotros mismos. Vosotros sois los que se justifican a sí mismos. Uno tiene que ser justificado es por Dios, pero no por uno mismo. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ustedes están muy mal. Delante de los hombres se pueden justificar, pero delante de Dios, que mira el corazón, son abominables por el pecado que hay en nosotros. Entonces todo esto es tremendo. El Señor también dijo acá, ya que estamos acá en Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 vamos a leer, y dice la palabra: se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Mire quiénes se acercaban. Los publicanos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Tremendo ejemplo. El único justo, el único impecable. Aquel que dijo, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció el pecado, que nunca practicó el pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Y murmuraban: pero ¿cómo es que Cristo está con publicanos y pecadores? Y ellos solamente juzgando, murmurando, criticando, porque se creían muy justos y menospreciaban a los demás. Este es el problema cuando alguien se justifica. No, yo no soy como los otros, como decía este borracho, drogadicto, alguna cosa, y comienzan a compararse con lo peor. Pero ninguno dice: no, yo no le hago mal a nadie, yo soy como Jesucristo, alguna cosa que dijeran eso. Pero no, empiezan a compararse con lo de abajo, con lo peor. Capítulo 15, versículo 3. Entonces les refirió esta parábola diciendo: el Señor habla: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Esto hace cualquiera. Un hombre se le perdió una oveja, dejó
las 99 y se fue a buscar la oveja que se le perdió. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Recuerde que vino a llamar fue pecadores al arrepentimiento, no vino a llamar a justos. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esto no es que ya sean justificados, sino que hablando de los escribas y fariseos que se autojustificaban a sí mismos. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 de estos que se creen justos, que se autojustifican a sí mismos. No es, aquí se las está aplicando es a ellos. Versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No hay fiesta por 99 de estos santurrones que se creen muy justos y nunca sintieron la necesidad de un Salvador porque no se creyeron que eran pecadores ni nada. No soy pecador como los demás hombres. Y se perdieron. Porque un pecador que no se da cuenta que es pecador, que está perdido y que necesita ser hallado, no va a buscar ayuda, no va a buscar a Jesucristo. Y esto dejaron a Jesucristo, que es el camino, la verdad, la vida, y dice: y nadie viene al Padre sino por Él, y lo dejaron. El único nombre, según Hechos 5:12, porque hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos, en el nombre de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es todo, el único Salvador, el abogado, el juez. Todo lo dejaron ellos, creyéndose que no necesitaban de nada. Fue suficiente. Así que dijo Cristo: yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento. Ellos no necesitan, porque tampoco hay un justo sobre la tierra. Como está escrito, como dijo en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Por eso no vino a llamar a justos. Veamos qué es lo que dice acá en Juan capítulo 3, versículo 17. Creo que es algo parecido. 3:17 de Juan: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No lo envió para condenar al mundo, porque está condenado. No vino a buscar a justos, porque tampoco hay uno. Vengo es a buscar pecadores. Él pudo decir: los vengo a buscar a todos porque todos son pecadores. No, es aquellos que verdaderamente se dan cuenta que son pecadores, que están perdidos, y la única alternativa, el único salvavidas que Dios ha lanzado se llama Cristo el Señor. Y si lo dejamos, es tremendo. Y dice, y rechazarle a Jesucristo como lo hicieron estos, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad.
Dios está irado con esta gente que se creen muy buenos. ¿Se autojustifican a sí mismos? No. Dios pagó un precio tremendo, hizo un sacrificio tremendo con su Hijo para que vengan a tratar de buscar una salvación por medio de buenas obras. Yo no le hago mal a nadie, todo eso. No entienden que si eso salvara, Cristo no había muerto. Si hubiese un solo medio de podernos salvar nosotros, Cristo no había muerto. Y Él vino. Mire, tuvo que morir y resucitar para justificar a un pecador, como dice en Romanos 4:25. Murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para poder justificar o presentar inocente a un pecador arrepentido por medio de la fe en Jesucristo. Alguien que se da cuenta que pecó y se arrepiente y busca de Dios. Pero hasta la resurrección llegó Cristo para poder justificar a un pecador. Y esto solamente, que yo no soy como aquellos, ya están justificados, olvídese. Y muchos hay así, y esperemos que ellos no estén en este grupo de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento, no se dan cuenta de nada. Esto es serio lo que está hablando Jesucristo acá, y como Él mismo dijo, no hay justo ni aun uno. Por eso yo no he venido a llamar a justos, sino a justificar al pecador por medio de la fe en Cristo, no por medio de obras ni nada de eso. No por lo que yo estoy haciendo o dejo de hacer, eso no tiene importancia. Lo importante es lo que hizo Cristo, porque incluso dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo para los que creen en Él, para justicia de Dios en Él, para justificar un pecador por medio de la fe en el Señor. Segundo a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. No pudiera justificar. Y otros creen que van a ser justificados solamente porque menosprecian a sus semejantes por ahí, al prójimo. Tremendo. Que no estemos en ese grupo, sino en el grupo de los pecadores que buscan arrepentirse y se dan cuenta que somos pecadores perdidos, que necesitamos ser hallados por Jesucristo y perdonados. Se nos fue el tiempo. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Dice la palabra, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y bendecimos al Ecuador, donde Dios me tiene, y a nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.